Muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado el fin de semana? Con el aire prendido. Un poquito de calor. Está muy pesado, yo lo que veo. Muy pesado. Llega esta época del año y tenemos cada vez menos público. ¿Preguntas? Bueno, ustedes ya están terminando su carrera, así que el calendario académico del año que viene mucho no les interesa, pero bueno, prontamente ya se va a votar el calendario académico, así que con las clásicas 16 semanas, las 10 mesas de exámenes, las desdobladas. Todavía no sabemos si la universidad va a seguir autorizando los exámenes en forma virtual. Nosotros ahí presentamos un proyecto para aquellos estudiantes que estén fuera generalmente para los que están fuera del país, que quieren terminar su carrera, o que están muy lejos de la ciudad y quieren terminar su carrera, lo puedan hacer, pero bueno, vamos a ver todo eso. Lo mismo para la presentación de los proyectos de ingeniería, las consultas. Creo que todo eso en forma virtual se ha mejorado bastante. Luis, una consulta. ¿Los proyectos finales se pueden hacer a distancia? O sea, ¿necesariamente uno tiene que estar en Rosario para hacerlo? Mira, lo que hemos pedido nosotros es que no. Que realmente se permita, como hay que desarrollar competencias de egreso, hoy en día muchos de ustedes están trabajando en forma no presencial y se hacen proyectos en forma no presencial. Uno mismo está trabajando con gente de otra parte de Latinoamérica, otra parte del mundo, y bueno, entendemos que se podría hacer en forma no presencial, estando radicado en otro lado. Buenísimo, gracias. Incluso el tratamiento, había una antigua legislación que decía que el trámite de egreso, o sea, el trámite del título tendría que ser en forma presencial y personal. Y después sí podría nombrar a un apoderado, porque si te vas a una beca o te vas a trabajar afuera, nombrar a un apoderado que te siga el expediente. Yo un consejo que le doy, ustedes que están próximos a recibirse, hagan una auditoría de su estadio académico, o sea, todas las materias que tienen aprobadas, pidan un certificado analítico y prepárense para el egreso y bien egresan, hacer el trámite del título. Después la vida uno lo va llevando por distintos lugares y eso se demora, no es tan fácil después por los trámites administrativos, es un trámite que es largo. Sí, ese lleva mucho tiempo. A un conocido mío le pusieron mal la dirección y lo tienen que volver de nacimiento, en la UTN. Un acento. Yo conozco a alguien un Gómez con acento o sin acento. Si no hay que hacer un juicio sumario, después hay que ir a la justicia. Controlen mucho eso, que todos los datos estén bien ingresados, todos, nombre, apellidos, todo, que esté de acuerdo a cómo figura en su DNI. Y el DNI debería estar textual a su acta de nacimiento.
Pero bueno, vayan verificando todo eso porque el trámite, les repito, es bastante engorroso en cuanto a demora y académicamente se hace el chequeo de las actas, más lo que está en forma virtual, se hace un triple control y después, bueno, se eleva a solicitud por resolución de consejo directivo el pedido de título, que recién se hace en la universidad. Y después se carga, hay una página donde uno poniendo el número de documento, le dice la fecha en que se recibió, una página del Ministerio de Educación. Eso para aquellos que se han recibido en los últimos 15 años, 20. Los que somos un poco más viejitos todavía no se ha cargado. Pero bueno, son todas cosas a tener en cuenta si van a viajar, si van a solicitar una beca, si quieren trabajar fuera del país con el título de ingeniero industrial. Es posible, se está haciendo. Luis, si bien no es una doble... Sí. Esa especie de convenio que vos habías mencionado con la Universidad de España. Todavía no se resolvió, pero se está trabajando. Que no es una doble titulación. Claro. La doble titulación es otra cosa. Esto es un reconocimiento por parte... Pero yo conozco gente que lo ha revalidado en la Complutense de Madrid, el título, y no ha tenido ningún inconveniente, y está trabajando como tal. Es más, hay una doctora, ahora es doctora en ingeniería por la Universidad de Múnich, creo, en Alemania, que bueno, que es egresada acá y le reconocieron el título por España, porque como no hay que traducir, conviene hacerlo por España, y después la Comunidad Económica Europea te lo reconoce. Es decir, son cuestiones que a la edad de ustedes y en el momento de la carrera que están ustedes, hay que ir preparándolo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a entrar al tema que teníamos previsto para hoy, que era empezar con el PAC, el control de las actividades de producción. Es algo muy, muy simple. Hasta ahora ustedes han visto, hemos planificado, hemos programado. ¿Qué etapa viene ahora? Controlar. Controlar la consistencia de toda la información, todos los datos entre lo planificado, lo programado. Nosotros vimos un aspecto nada más, una parte un poco pequeña, pero la más común y lo más difícil, que bueno, trabajar con programación de líneas de producción con determinadas restricciones. Pero bueno, este es un módulo que se encarga de hacer el control de las actividades de producción, ¿sí? Ustedes van a ver que este control generalmente lo que hace es una auditoría del sistema. En definitiva, no es más que eso, una auditoría que trata de verificar consistencias, inconsistencias, toda la parte del sistema de producción. Es decir, todo lo que se ha planificado, todo lo que se ha programado y el cumplimiento de esas acciones. Estoy buscando la gráfica que hemos utilizado para ver el sistema y de alguna manera en una
¿Lo están viendo ahí? ¿El sistema de planificación o están viendo la apunte todavía? Bueno, dejamos, vamos a lo otro. Aquí está. Ahora sí. Bueno, de vuelta. Han revisado pronóstico de demanda en operativa, pronóstico de demanda de artículo y pedido en firme, como input para armar nuestra planificación agregada y nuestra planificación desagregada. Hemos trabajado la administración de la capacidad, en lo que es recurso, aproximada de la capacidad para poder armar el MPS. Hemos trabajado el requerimiento de capacidad en función del MRP. Hemos empezado a trabajar la programación para armado final. Toda la parte de programación y control de actividades en planta sería este módulo, que en realidad todo esto es lo que va a trabajar, ¿sí? Va a chequear entre lo que se comprometió y se programó y el grado de cumplimiento. Ese sería un resumen muy rápido de qué es lo que hace el PAC. Luis, ¿esto llega hasta el nivel del secuenciamiento o no? Esto llega a nivel de la programación. Si vos entendés como programación también el secuenciamiento, también lo revisa. En realidad, ¿qué hace el PAC? El PAC machea entre lo que uno se comprometió a hacer, el secuenciamiento no es más que una técnica, frente a lo que planificó y cómo se trabajó en la administración de la demanda. O sea, revisa todo, audita todo y da un informe. No tiene potestad ejecutiva. ¿Qué quiere decir eso? No tiene potestad de decir, realmente acá hubo un problema, lo modifico, lo cambio. No. Lo que hace el PAC es informar, sugerir, diagnosticar posiblemente, pero no tiene función ejecutiva, ¿sí? No tiene funciones de realmente hacer la gente que trabaja en el control de la actividad de producción, efectuar los cambios. Sí de informar, ¿sí? Entonces acá tienen un poquito las funciones básicas. Son básicas estas funciones. Ustedes van a depender que, dependiendo del tipo de empresa u organización, son distintas las funciones. Pero las funciones básicas son esas. Asignar y controlar las prioridades, la orden de producción, que tiene prioridad, si se cumplió o no se cumplió. El mantenimiento de todo el sistema de información sobre los trabajos en curso. Cómo están las órdenes de trabajo, si están adelantadas, si están atrasadas, cuál es el problema que tuvieron. Todos los datos para informar a capacidad es el que mantiene en comunicación los tres pilares: administración de la demanda, administración de la producción y administración de la capacidad. El PAC los mantiene interactuando. Y acá pasamos a ver un poquito cómo se realiza o cómo es el control básico. Perdona, una consulta más. Dale. ¿Esto puede aplicarse tanto a producción continua, repetitiva? A cualquiera. Es más, también se puede aplicar a no tangible. Ejemplo, póliza de seguro. Yo lo he visto aplicar en una empresa muy grande acá de la zona, de una compañía de seguro. Es siempre el control del compromiso. No, digo que hasta ahora todos los métodos y distintos sistemas que venimos viendo, esto es aplicable 100%. Exacto, porque es una actividad de control, es una auditoría. Es decir, por alguna razón planifiqué, por alguna razón programé para cumplir con la planificación. Una vez que me comprometí, bueno, ¿en qué estado está? ¿Hay atrasado? ¿No está atrasado? ¿Están adelantados?
¿Hay algún inconveniente? ¿Y a dónde reporta? Y reporta toda la línea media y a la cumbre estratégica. Al director de operaciones le llega justamente un resumen del PAC. Es decir, no le llegan los por qué tal vez, pero sí le llega el estado de la programación de esa producción, que generalmente va a estar influenciada por el tipo de sistema de producción. No es lo mismo una línea continua que por proceso, no es lo mismo tangible que no tangible, ¿sí? Pero el esquema está basado en lo tangible. Entonces, la liberación de orden de producción es la salida del MRP, ¿sí? Entonces, se autoriza, se libera la orden, se programa la orden. Y bueno, hay que hacer el control del progreso de esa orden. ¿Se está cumpliendo? Sí, no. ¿Por qué? Esta es toda la información accesoria. Necesito el MPS, el MRP, el CRP, ¿sí? Necesito toda la información de la hoja de ruta, informe diario de tiempo, la lista de materiales. Alguien va a establecer un control de prioridades, una matriz de prioridades, un tipo FIFO, o un control de criticidad, o un control de prioridad dado por el tipo de cliente interno, cliente externo, quien paga mejor es el primero que se atiende. Alguna prioridad que se debe tener cuando uno empieza a programar órdenes. Bueno, después el despacho, la salida, y después todo el informe de cómo están esas órdenes, si están en progreso o no. Si está atrasado, si no está atrasado, cómo están las órdenes, cuántas órdenes están abiertas, cuántas estoy cumpliendo, si se dan de baja las órdenes abiertas. Hay sistemas que tienen parametrizado o preparametrizado que una orden no puede estar abierta más de 60 días. Si están abiertas más de 60 días, el sistema automáticamente las inhibe y hace que entre de nuevo en el listado de órdenes a liberar. Es decir, bueno, pero eso va a ser de acuerdo a cómo nosotros configuremos nuestro sistema. Pero esto es un esquema de relación básico. Las órdenes de producción, cómo se recogen los datos y se alimenta ese control de progreso de Luis. De vuelta, esto va a estar, depende el tipo de organización, es como interrelaciona, pero liberar, programar y controlar lo van a tener en todo tipo de sistema, incluso los administrativos. Sí, te escuchamos. No, yo te quería consultar ahí cuando hablabas de las órdenes abiertas, si hace referencia a eso que decías solamente o algo más. Codas, por ejemplo, eso de... No sabía si era en cuanto al entregable que tenés que, no sé, de producción o lo que dijiste recién de ejemplo, lo del plazo de ejecución. Claro, eso depende, por algo esa orden quedó abierta. Quedó abierta a lo mejor porque no había el material o los insumos necesarios para producirla, porque perdió estado de programación, hubo órdenes que tenían otra prioridad antes, entonces se dejó para el final. Es decir, vos fíjate que tenés un módulo o una actividad que te hace un control de prioridades. Todas estas se liberan de acuerdo al MRP, pero cuidado, puede haber un módulo que me cambia esa prioridad y ya no me lo da con el horizonte deslizable que me lo daba el MRP, sino hay otra prioridad. Bárbaro. Fíjate que nosotros, por ejemplo, en el MRP, la parte económica o financiera, mejor dicho, no es una variable que atendemos. Sí sabemos que en los negocios es importante. Cliente que mejor paga, mejor se atiende. Producto crítico. Nosotros cuando armamos el MRP, esas variables no las tenemos en cuenta. Que si se pueden tener en cuenta, sí, claro que se pueden tener en cuenta. Pero bueno, generalmente la mayoría de las empresas tienen una matriz de prioridad que se maneja a un nivel de dirección, de gerencia, ¿sí? Y es una tarea muchas veces, aunque todo esto ahora se está trabajando mucho con inteligencia artificial, esto generalmente es una actividad humana. Si el gerente o el director o el gerente de operaciones con la gente de programación empiezan a dar prioridades.
a distintas órdenes de trabajo. ¿Sí? Buenísimo. En estos momentos tenemos varios ejemplos que por distintos motivos, falta de materia prima de carácter importada, falta de clientes para exportar, hay prioridades que no se están atendiendo. Pero bueno, de vuelta, eso va a depender de qué empresa, qué tipo de producto y cómo quiere atender el negocio. ¿Sí? Ustedes van a encontrar empresas del mismo rubro que fabrican lo mismo o equivalente, que atienden el negocio de manera diferente. Bueno, acá tiene un poquito una descripción de lo que hemos ido conversando, la información necesaria, cómo se programan las órdenes, listado de despacho, un viejo informe con el orden de producción, el centro posterior, fecha de comienzo, fecha de entrega, una programación muy básica. La programación de las operaciones, tendiente a qué, bueno, minimizar los stocks, maximizar la utilidad del personal. Esto es la parte de carga de máquina, que alguien ya había comentado algo de secuenciamiento. El secuenciamiento ya toma la programación y empieza a hacer una programación mucho más detallada de cómo se va a llevar a cabo esa actividad con otro objetivo, que el objetivo del secuenciamiento ya lo vamos a ver. ¿Cuál es? Controlar la capacidad. Y bueno, después a ver cómo son los lotes de las rutas alternativas, cómo son la liberación o autorización de hacer horas extraordinarias. Es decir, tiene determinadas características. Hay una consulta. ¿Sí? ¿La ruta alternativa, un ejemplo, sería tercerizar o no? No, ustedes saben que en una hoja de ruta uno tiene la maquinaria o el equipo al que uno elige, pero puede haber otro equipo alternativo. Ejemplo, yo puedo tornear una pieza en un torno a control numérico o un centro de mecanizado, pero también lo puedo hacer en un torno con opolea de 1900. Es una ruta alternativa, es una forma alternativa de hacer la misma operación, que tendrá otro rendimiento, pero bueno, tiene otras características, pero si, por ejemplo, sale fuera de servicio el centro de mecanizado, bueno, yo puedo elegir, porque el elemento es crítico, desviarlo, esa programación, a una ruta alternativa. ¿Cuál es la ruta alternativa? Hacerlo con máquinas no tan automatizadas, en forma manual, con la criticidad que eso tiene, o el riesgo que eso tiene. Pero son rutas alternativas, ¿sí? Yo puedo hacerlo de una manera u otra. Mejor que lo haga de esta manera, porque así es donde está especificado. Pero en la misma hoja de ruta, lo malo de ustedes es que como buenos ingenieros industriales no han visto hoja de ruta de verdad. Tal vez algunos que estén trabajando en proceso o en ingeniería industrial o de producto en alguna empresa metalmecánica, sobre todo, lo llegue a ver. Pero la hoja de ruta tiene el equipamiento sugerido, pero tiene también, uno debería incluir la ruta alternativa. Bueno, si no es con esta máquina, ¿con qué otra máquina lo puedo hacer? ¿Va a tener un rendimiento global de equipamiento diferente? Sí, seguro. Lo único que tengo que tener cuidado con la calidad del producto. Calidad en cuanto a dimensiones, especificaciones, tratamiento superficial. Bien. Pero la ruta alternativa es esa. Es otra forma de hacer la misma tarea de una manera diferente. ¿Sí? También la calidad puede variar dependiendo del producto. Sí, pero acá estamos hablando para el mismo producto. Claro. Una ruta alternativa, ejemplo, yo puedo hacer una determinada panificación batiendo con una batidora manual. O puedo poner, hoy en día ya existe en la industria de la panificación, centros automáticos de mezclado. Así como existe un centro de mecanizado, les sugiero que se miren, hay un par de videos de YouTube, cómo se fabrican pizza en un sistema automático, pero realmente automático. Por un lado ingresa la harina,
el leudante, el agua y la sal, y por el otro lado sale la pizza ya cocida. O sea, eso es posible, se está haciendo en el mundo, se están industrializando mucho los alimentos, pero lo puedo hacer de otra manera. La otra manera sería la ruta alternativa. Hacerlo en forma tradicional, mezclando, separada, haciendo el bollo, leudando, llevando al horno, agregándole la salsa y los elementos que lo constituyen. Bien, gracias. No, por nada. Bueno, esto es importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué nos dice? Al trabajar con capacidad finita, los sistemas utilizan simulación para programar en forma automática las órdenes, satisfaciendo las restricciones de capacidad de los centros. Hoy en día, y se lo reitero, casi todas las actividades se simulan, ¿sí? Con la herramienta adecuada, con la expertía adecuada, simulación dinámica, simulación de evento discreto, es decir, distintas maneras de resolver el problema en particular que tenemos. El control de progreso de las órdenes, obviamente, es decir, a veces son órdenes de trabajo que exceden el día laboral, y bueno, se emite todos los días, a veces 3 veces al día, en cada turno, el control de progreso de las órdenes. Cómo está progresando, si se está atrasando. Piensen ustedes que la actividad de supervisión de la producción, lo interesante es eso, que no nos encontremos con instancias donde hay una detección de ese proceso productivo y hay que ver qué sucede. El rechazo, bueno, cantidad de piezas, rechazo, qué tipo de operación. Y los informes que pueden salir son de todo tipo. Hoy se está usando Slack, por ejemplo, en los celulares, para informar a los supervisores de producción, jefes de producción, el progreso de las órdenes. O sea, prácticamente en tiempo real, cuando se cierra una orden, cuando se emite el estado de la orden, todos los que tienen una responsabilidad en esa gestión están informados al unísono. Eso es algo muy bueno que está ocurriendo últimamente. El poder informar de una determinada situación en forma prácticamente en tiempo real. Bueno, esto también habla un poquito, este tema ya es un poquito antiguo, realmente se ha modernizado mucho en cómo se recogen los datos en planta. Hoy en día la ingeniería electrónica, todo lo que tiene que ver con data mining, minería, base de datos consolidada, es decir, hay un montón de formas muy seguras desde el punto de vista de información, del manejo del dato, con los cuales se trabaja. Hay máquinas automáticas de conteo por volumen, conteo por unidad, a una velocidad increíble. Se pone un sensor a la salida de la máquina y realmente está contando y hasta puede ir controlando si la pieza está buena o no. Es decir, esto ha avanzado un montón. Y todos estos datos se pueden trabajar informáticamente de una manera muy perdón que estoy dejando entrar algunos que están ingresando recién ahora. Se puede trabajar en forma altamente confiable y con gran consistencia en los datos que uno está utilizando. Entonces, esto que habla acá, esto sería para un taller, para una pyme muy pyme, una pequeña empresa, hoja de recorrido, en la tarjeta de tiempo del operario, lo que nosotros antiguamente le llamamos informe diario de tiempo, es una tarjeta que tenía cada operario y que a medida que iban completando una tarea o agregaba el tiempo que le había dedicado a una actividad determinada. Es muy simple, es muy fácil de hacer, pero hay que tener mucho cuidado el operario a qué orden de trabajo le está cargando ese tiempo.
yo le puedo contar de inconsistencias muy grandes, o alguien que se había acordado de memoria una tarjeta, una orden de trabajo y le cargaba durante todo el mes a esa orden de trabajo. Entonces, cuando se chequeaba la información del PAC, daba información no cierta. Bueno, los vale por operación también, un sistema tipo muy básico, donde uno iba arrancando a medida que la operación se iba terminando. Sería un Kanban muy básico para trabajar en la parte de producción. Bueno, esto es, acá estaban de moda las primeras terminales, hoy en día, les repito, la industria de los sensores, hay hasta, se le llaman narices inteligentes, sensores que detectan determinados gases, determinada contaminación gaseosa, que nos da una idea de la cantidad de lo producido. Bueno, este es un esquema de cómo es el centro de trabajo, los distintos rastreos o sensores y el nivel superior. Mi consulta Dale. Lo que pasaste ahí arriba, cuando menciona online o offline, sí. ¿Quiere decir si tiene internet o no? No, online que directamente lo hace más abajo, en la última. Online o directamente es todo un sistema que se trabaja de otra manera, que no sea online. Claro. Directamente, hoy en día la mayoría de las plantas, si bien tienen wifi en toda la planta y tienen conectividad en toda la planta y se puede trabajar porque los sistemas se comunican así. Hay otras que, es decir, por ejemplo, si vos tenés un horno de inducción, muy probablemente tengas una interferencia en el wifi, no puedas tener wifi, no puedas tener Bluetooth, pero podés tener un cableado estructural o por fibra para llevar esa información. Es decir, este capítulo, esto es lo que manejan, estos temas lo manejan bien desde la ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas, pero como ingenieros industriales debemos saber que todo esto lo podemos pedir y de alguna manera esto existe la tecnología como para poder tener esta información. Es decir, hoy recopilar un dato, por más que sea un sistema de producción complejo, no es difícil. Puede ser a lo mejor la inversión y el mantenimiento de ese equipamiento puede tener determinados problemas o ser un poquito costoso. Claro, de acuerdo a dónde esté ubicado el centro de trabajo sería. Lógico. El centro de trabajo. Y sí, vos fijate, un alto horno o en la boca de una, no sé, cuchara, y bueno, ahí... pero, sin embargo, hay sistemas de información que están midiendo cámaras infrarrojas que miden la temperatura de la cuchara, la temperatura del crisol, del vagón donde vos estás llevando el material, de la colada. Es decir, hoy en día información hay de todo. Inclusive, de acuerdo a la cantidad de energía irradiada, vos podés también saber la cantidad de material que está fundido. Es decir, esto ha avanzado muchísimo la ingeniería en lo que es recopilación de datos, trazabilidad de los datos y el manejo de datos. Sí, ahí en Yandil, en la planta de motores, cada uno tiene su pantalla en cada estación y fichan apenas empiezan la operación, van marcando el avance y después fichan cuando termina y pasa a la otra estación. Sí, pero también John Deere tiene un sistema de control, por ejemplo, de armado, de piezas, terminado, lo tiene. Sí. Así que vos podés machear, a ver, cuánto se cargó de horas hombre por determinada operación y cuántas operaciones se hicieron. Y ahora, y nadie te puede mentir, yo les puedo contar anécdotas de otra época que los vales de producción eran todos, no eran consistentes. Sí, y el operario lo visualiza también ahora, entonces lo puede medir él mismo. Él mismo da fe y avisa si no hay consistencia entre el dato que él generó y la cantidad de piezas que salieron. O por qué no salieron. Es decir, ha cambiado muchísimo. Esa parte del manejo de datos y manejo de información para lo que es el PAC, hoy está totalmente garantizado en cualquier tipo de producto, cualquiera.
el que ustedes quieran pensar, hoy ese problema está resuelto. Y la informática nos ha ayudado muchísimo. Y hoy en día lo que se está trabajando y se habla tanto de inteligencia artificial, básicamente arrancó por este lado, por el manejo de la información en este lado. Después se llevó a otros temas, a otros negocios, pero arrancó por acá, por la parte dura de lo que es la producción de tangibles. Bueno, por último, acá tienen la bibliografía, Narisman, Bolman, Monk, y yo le agregaría a Namia. Namia habla un poquito, pero de esto lo que uno tiene que saber es justamente que una vez que planifico, programo, tengo que controlar, porque si no, no puedo tomar decisiones. Y esa información tiene que ser, que es una información muy valiosa, tiene que ser consistente, ¿sí? Puede ser auditable, inclusive hay auditoría de la auditoría. Es decir, a veces se arma una comisión externa a la empresa, se contrata a una empresa para que venga a chequear si la gente que trabaja en el PAC lo está haciendo bien, o hay desvío, o hay algún tipo de inconveniente, pero lo que también tenemos que saber que el PAC no es ejecutivo, es decir, la función del PAC es auditar y comunicar, avisar, no resolver. Es decir, por ejemplo, detecto que hubo una planta de armado de motores, hay un 10% que no se cumplió. Bueno, no se cumplió el 10%. El gerente de producción, el gerente de manufactura, tomará esa información y verá qué es lo que ocurrió, no solamente para el descargo, sino para ver cómo puede solucionar para que no vuelva a ocurrir. Pero no es función del PAC solucionar el problema, ¿sí? La función del PAC es auditar e informar. Si lo invitan a participar, porque a lo mejor puede sugerir algunas modificaciones o alguna cuestión que analizó, generalmente la gente que trabaja en PAC son analistas que trabajan y que conocen mucho del proceso y tiene buen manejo de todo el sistema administrativo, de administración de la producción. ¿Preguntas? Sí, yo. En la página Vale. 5, en el método para modificar la capacidad en el corto plazo, que es la superposición, ahí el PAC, ¿qué hace? Da aviso a esa estación de que modifique, digamos, puede modificar, que puede. Nunca el PAC es ejecutivo, claro. Siempre sugiere, informa, pero nunca es ejecutivo, no tiene la capacidad. Por ejemplo, el gerente de auditoría de producción o el gerente de control, el gerente de OPT, que vamos a ver más adelante, no es el gerente de producción, la responsabilidad es del gerente de producción. Vos pensarlo como es un auditor, es el auditor que va, mira la planificación, mira la programación y mira qué es lo que está pasando. Saca su informe y les dice, no están cumpliendo, hay un problema con la capacidad, no están usando toda la capacidad disponible, es decir, el que se encarga de vuelta de solucionar, si hay que solucionar algo, es el responsable de ese centro de producción. ¿Sí? Yo al PAC le puedo atribuir las funciones, pero el origen de esta función es esa. Piensen ustedes en Deming, y hace la actividad de control, de auditoría, de control. No es ejecutivo, controla. Cuando va a piso de planta, se fija qué está pasando y informa a la gerencia, pues en ellos qué hacer. Claro, porque a lo mejor la gerencia dice, sí, ya lo sé que tengo ese problema, pero si no me resuelven o no invierten en un nuevo, y ese problema lo voy a tener siempre. Es muy común en estos momentos con las dotaciones de personal. Yo fin de semana estuve mirando algunos problemas que está teniendo toda la zona acá de Las Parejas, tanto como Apache, Umbú, la otra empresa que fabrican determinado tipo de equipamiento agrícola, repuestos para ensambladoras de automóviles, y bueno, están teniendo serios problemas con
con el personal. No tienen personal suficiente y el personal que tienen no está capacitado. Entonces todas las programaciones que tiene de producción están teniendo inconvenientes. Y están buscando ingenieros industriales a lo loco. Y no solamente industriales por lo menos hay. Sí. Mecánico no hay y eléctrico no hay para nada. Y bueno, por eso nuestro país necesita mucha ingeniería, mucha. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que todo tiene que ver con esto, de la programación, y ahora vamos a hablar de la mal llamada teoría de las restricciones, OPT en algunos casos, ¿sí? Que ustedes en relaciones del trabajo algo vieron también de Goldratt, sobre el tema de la teoría de las restricciones. A ver, ¿quién hace un resumen de qué se trata básicamente esto? ¿Quién le pegó una leída y puede introducir el tema? La teoría de las restricciones, según lo que yo entiendo, hace un análisis del sistema, de todos los sistemas que funcionan en una empresa, y lo que plantea es que siempre existe una restricción, o sea, un recurso limitante de ese sistema productivo, y va a enfocar todos los recursos en mejorar de manera iterativa esa restricción, digamos, o ese recurso. Sí, hay que identificar y mejorarla para mejorar el desempeño, sería. Sí. Gracias. Ahí Jardín dijo algo interesante. Todo sistema, porque nosotros acá lo vemos en una línea de producción, pero todo sistema tiene restricción. Todos. Y obviamente tenemos que subordinar en esa restricción el funcionamiento del resto. Entonces, si mejoramos esa restricción, se mejora el desempeño de ese sistema de producción. Eso es básicamente de sentido común, ¿sí? Nosotros acá lo vamos a trabajar en una línea. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos trabajando programación y el caso típico es cuando ese inconveniente existe en una línea de producción. O sea, los pasos básicos, si bien este material es bastante iterativo, repite mucho algunas cuestiones, tenemos que identificar la restricción, explotar la restricción, subordinar todos los recursos a esa restricción, elevar la restricción y volver al paso 1, porque una vez que resolvemos esa restricción, seguramente, por definición, va a aparecer otra. La que no era restricción aparece ahora como una nueva restricción. O sea, es un ciclo repetitivo donde la búsqueda de la excelencia es, bueno, nivelar ese flujo de acuerdo a la capacidad de diseño al cual se ha determinado la línea. ¿Qué habla también de indicadores? ¿Por qué hace hincapié en los indicadores? A ver. Goldratt dice que sobran mediciones, pero hay que simplificarlas. Por lo tanto, algunos escasos indicadores sirven para tomar decisión. Y aquellos indicadores los dividió en dos grandes grupos. Uno, los operativos, y el otro, los financieros. Si pensamos en ese esquema básico que vimos al principio del curso, donde dividíamos entre las actividades que tenía la administración de operaciones, entre lo que era comercialización, finanzas y operaciones. ¿Qué indicador nos faltarían acá? Los indicadores comerciales, o sea, la parte de venta. Bueno, Goldratt supone que todo lo
que yo produzco ya está vendido. Entonces, únicamente tengo indicadores operativos y financieros. De los indicadores operativos, él utiliza la contribución marginal. Ustedes ya saben lo que es la contribución marginal, acá la llama throughput, y cómo se calcula, ¿no? Está dado por la cantidad vendida, por la contribución marginal unitaria, y qué es la contribución marginal unitaria, ¿no? Por otro lado, los inventarios, pero el inventario acá está llevado a unidades monetarias, que es el dinero invertido en comprar todo lo que necesito y que el sistema quiere vender. Por otro lado, los gastos operativos, que no hace diferencia en que son gastos directos o indirectos, no, gastos, todo. Todo el dinero que se necesita en transformar el dinero que invertí en contribución marginal. O sea, serían todos perdón, Luis, serían todos los gastos que la empresa tiene, aunque no venda, serían. No. Los sueldos, jornadas. Goldrat no entiende que una empresa esté abierta si no tiene venta. No. Claro. De vuelta, pensemos que todo el sistema que nosotros estudiamos, parte de una premisa que es la administración de la demanda. Es decir, si no tengo demanda, no hay nada que hacer. Es otro problema generar la demanda. Bueno, hay otra gente, ustedes mismos, las actividades reservadas a la ingeniería industrial también dan como para que uno se dedique a generar demanda. Es decir, ¿cómo hago para que este determinado producto exista demanda? Y de esa demanda haya demanda atendida. Recuerden bien la diferencia entre demanda y venta. La venta era la demanda atendida. La demanda está relacionada con el deseo. La venta está relacionada con la realidad, que parte de ese deseo yo puedo transformar en realidad. Si lo puedo pagar. Si lo puedo pagar o a lo mejor si lo puedo, no sé, te doy un ejemplo personal. ¿Me puedo comprar una moto, no sé, 1200 centímetros cúbicos? Sí, pero estoy en condiciones, se me ríe González. Pero la puedo manejar y no, a mi edad no es bueno que lo haga. Los reflejos no son los mismos que a los 30 años. Es decir, entonces, una cosa, uno lo toma como ejemplo, es lo que yo puedo desear, y otra cosa es lo que puedo atender, ¿sí? De ese deseo uno puede materializar. De vuelta, Goldratt entiende que todo esto tenga una demanda sostenida, o sea, que haya venta. No es que estamos fabricando porque queremos fabricar, no. Nosotros producimos para atender una determinada demanda. O sea que la demanda existe. ¿Y qué vamos a tener como indicador? De vuelta, indicadores operativos relacionados con la contribución marginal, contra el inventario que acá está relacionado en el dinero, en las unidades monetarias invertidas en comprar esas cosas que se necesitan, y por otro lado los gastos operativos, que es todo el dinero que se necesita para transformar ese inventario en contribución marginal. Y después por otro lado tenemos los indicadores financieros. La utilidad neta, también un viejo indicador conocido, el retorno o rendimiento sobre la inversión y el flujo de efectivo. Es decir, el cash flow o flujo de efectivo es ver directamente, obviamente, ya el efectivo carece de lo que dice el nombre, pero el flujo que voy teniendo de ingreso de unidades monetarias a mi sistema. La utilidad neta también es lógica, ¿sí? Si no tengo una diferencia entre lo que invierto y lo que gasto para transformar eso que invertí, no tiene sentido producir. Tengo que ver cuál es el retorno de la inversión. La inversión dado en este momento como la cantidad de dinero que invertí para transformar. Hay ciclos financieros que son muy largos en la industria. Por ejemplo,
el ciclo de la farmacéutica. La industria farmacéutica tiene un ciclo de más de un año. O sea, desde que uno invierte hasta que uno retorna, pero no la inversión de la planta, no, lo que invierto para producir. Entonces eso también hay que ver muy bien, ese ROI. Y después, bueno, el flujo de efectivo. Si tengo papelitos nada más que me acreditan una determinada cantidad de unidades monetarias, pero no tengo un flujo de efectivo interesante, ese indicador va a dar un muy mal. Ese tendría que ver con la rotación de inventario que voy generando, de acuerdo a lo que voy facturando. ¿El flujo de efectivo? No, el flujo de efectivo viene dada básicamente por la utilidad neta y la cantidad de elementos que voy vendiendo. Si yo tengo una empresa pensada en la demanda masiva, la utilidad neta por unidad puede ser muy baja, pero es decir, el cash flow va a estar dada por el volumen de producto que yo estoy comercializando. Bueno, la tecnología de la producción optimizada, la famosa OPT, era un sistema que creó Goldratt. Todos saben la curiosa anécdota de que Goldratt era un físico, que después, cuando al final de la Guerra Fría se dedica a asesorar a empresas y traslada el conocimiento que tenía de informática en esa caja negra, que lo único que hacía era prácticamente resolvía ecuaciones de PL, hacía optimización lineal. Pero lo que trajo de revolucionario al negocio y a la industria manufacturera fue la forma de pensar, más que las herramientas informáticas que desarrolló. No equilibrar la capacidad, sino equilibrar el flujo, y es sentido común. ¿Yo para qué quiero equilibrar la capacidad si lo que necesito en realidad es equilibrar el flujo? ¿Sí? Puedo tener una línea con distintas capacidades, pero mi interés va a ser en equilibrar el flujo. El nivel de utilización de recursos que no es restricción, activarlo o mejorarlo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es restricción. Yo tengo que trabajar al principio, sobre todo, sobre la restricción. Profe, ¿qué significa? Dale. Bien, para la teoría, digamos, es acorde, digamos, porque si yo mejoro la restricción, voy a mejorar, digamos, mi sistema, y si mejoro otro recurso, no voy a mejorar el sistema. O sea, no estoy tan de acuerdo, digamos, en que sea esa forma, porque en realidad está como teniendo un desperdicio, digamos, en ese recurso que no es restricción, y no, yo te diría al revés. Que es mejor, digamos, optimizarlo. Te invito a reflexionar sobre eso y a repensarlo, pero si vos te pones a trabajar en un recurso que no es restricción, pensalo, qué sé yo, en la facultad. Bueno, pero JIT, ¿cuál es la restricción que tiene? Trabajar en recursos que no son restricción. No, pero la metodología de JIT no atendía como atiende este sistema. JIT trabaja pulsando la demanda, no. Uno, cuando analiza los sistemas de producción, tiene que analizarlo partiendo de la base. Primero, ¿para qué quiero producir? ¿A pedido o para stock? Eso es fundamental. Segundo, ¿voy a pulsar de acuerdo a la demanda? O si trabajo para stock, trabajo con la demanda, pero no pulsando la demanda. Haré otro tipo de análisis. Just in Time responde a otra necesidad. Yo creo que eso es lo que básicamente a la ingeniería industrial le tiene que quedar claro. ¿Sí? Que el Just in Time se desarrolló para resolver otro tipo de problema. Esto es una particularidad para programar una línea de producción. Eso es lo que atiende el OPT, o la mal llamada teoría de las restricciones, porque no es una teoría. Son reglas muy básicas y de sentido común. Y invito a reflexionar sobre esto. ¿Vale la pena dedicarle tiempo, recursos, alguna
actividad que no es restricción? No, primero resolvamos las restricciones. Si resuelvo la restricción, seguramente aparece otra restricción. Y seguramente va a aparecer otra restricción después que resuelva esa. Es decir, siempre va a haber una restricción que trate de gobernar cómo es el flujo en mi línea. Siempre. Es decir, piensen, pónganse un ejemplo, qué sé yo, concreto. Una empresa de comidas, la mayoría de las empresas de comida tienen un problema que el delivery, que generalmente el delivery muchas veces es una restricción. ¿Tiene sentido que yo mejore el horno de la cocina, lo hago automático, si después no tengo la suficiente cantidad de vehículos para abastecer y llevar ese producto? No, no tiene sentido. No, la comida va a llegar fría igual, por ejemplo. Va a llegar fría, revuelta, mal, no va a llegar, voy a tener que darle una compensación al cliente. Es decir, hay que resolver primero la restricción. Después, una vez que resuelvo la restricción, a lo mejor el horno es otra restricción. Pero resolvamos primero la restricción. Tratemos de trabajar sobre la restricción. Naturalmente después van a aparecer otras, porque deben aparecer, porque se transforma en restricción otra actividad. Por eso muchos empresarios dicen, resuelvo un problema y ya me aparece otro. Lógico, no entendieron todavía cómo funciona el sistema productivo. Y esto es bueno charlarlo con los empresarios pymes, que a veces hacen hincapié en esto. No dejo de atender y resolver un problema que ya me apareció. Es lógico. Está bien, está funcionando bien. De vuelta. Volvemos a la listita. Activar un recurso. Hacer que trabaje. Puede ser que trabaje parcialmente. No. Ese recurso tiene que trabajar. Ese es activarlo. Una hora perdida en un recurso restricción, una pérdida en todo el sistema, lógico, porque es la restricción. En cambio, si lo pierdo en otro lado, y bueno, es una pérdida, pero no lo perdí en toda la línea. Ahí puede ser una máquina. Perdón, Manu, dale vos después. No, en el 3, un ejemplo de que un recurso esté trabajando parcialmente y no en su totalidad. Eso iba a preguntar. Puede ser una máquina encendida, pero que no está trabajando, que no tiene eso adentro. Es más, es una pérdida una máquina encendida que no está trabajando. Está consumiendo energía, se está deteriorando, la voy a tener que amortizar y no produce. ¿Pero se puede dar esos casos? Sí, se da un montón, se dan estos casos. Yo te puedo hacer que con esta lista voy a entrar a una pyme, pero el diagnóstico lo haces en 2 días de trabajo. Y te digo, empresas que dentro de todo están bien gestionadas, pero bueno, le falta a los directivos, a los propietarios, a los mandos medios, a la dirección, este conocimiento. Por eso hace falta tanta ingeniería industrial en nuestra pyme. Por este tipo de cuestiones. El solo hecho de sentarse con el dueño y decir, sí, trabajaste un montón, resolviste un problema y ahora te apareció otro. Sí, está bien, estás trabajando bien. El problema es que siempre esté resolviendo el mismo problema. Ahí no, ahí sí hay un error. Claro, en las pymes está el problema de los dueños, se resisten a invertir. Que no les sobra la plata como las multinacionales. Por suerte, por suerte las pymes están cambiando mucho porque ya están en otra generación, se acercando ustedes a la dirección y ya miran otra cosa, están viendo. No subestimen tanto a la pyme porque ¿qué diferencia grande hay entre un empresario y un ingeniero? Vamos. Que uno solamente piensa en la plata y no se da cuenta de las mejoras que puede hacer. Que los dos piensan mucho en la plata. No. Uno piensa a veces en las mejoras que a largo plazo se reducen. En cómo... Eso es lo que veo yo en los conocimientos que tiene el ingeniero. Un poquito. Si fuera el conocimiento, seríamos todos empresarios exitosos. El problema es cómo se asume el riesgo. El empresario asume el riesgo de una manera muy diferente que el profesional de la ingeniería. ¿Por qué? Y somos más conservadores, tratamos de medir,
tratamos de evaluar, medir el riesgo, somos más cautelosos, miramos de otra manera. En cambio, el empresario no. Tiene una idea, la lleva adelante, se golpea, se vuelve a levantar. Tiene otra. Cuando vos juntás un espíritu y un comportamiento empresario en una formación de ingeniero, vas a tener un éxito rotundo. Y así están apareciendo un montón de empresas, pyme, muy pequeñas, formadas por ingenieros, que son un éxito, porque juntaron la administración del riesgo, cómo se comportan con el riesgo, no le tienen miedo al riesgo, con la formación técnica. Bueno, ustedes ya conocen la fábrica esta de helado Chandulia. Y así era, trabajaba en John Deere el chico. Sí, y hay una docente que tienen ustedes que es la pareja de ese chico. Ah, mira, no sabía. Una excelente ingeniera industrial, que es quien le asesora en algunas cuestiones de cambio. Bueno, es decir, de la ingeniería mecánica, fabricar helado y de tener una actitud empresaria. Ejemplos como ese hay un montón. Sí, obvio, no meto a todo en la misma bolsa. Yo hablaba porque, qué sé yo, en mi pueblo, ahí en Las Rosas, veo que hay un montón de pymes que porque los dueños se resisten a cambiar, hasta no tienen ni hoja de ruta los operarios para trabajar en planta, trabajan nada más en la experiencia misma. O sea, no saben ni cuántos tornillos le ponen, o sea, lo saben desde la cabeza y no lo tienen registrado. La famosa libretita negra, el capataz o el supervisor lo tiene anotado en su cuadernito y de acuerdo a su cuadernito es como... Y las máquinas no son todas iguales, una tiene 1 centímetro más que otra. ¿Por qué? Porque le dio lástima cortar la chapa, entonces ya que está... Entonces no he encontrado máquinas iguales. Pero bueno, esa industria es la industria que va cambiando, desapareciendo, o se va reubicando o se va transformando. Pero de nuevo, esto funciona y traten de, tanto como les sea posible, aplicarlo. El lote de transferencia. El lote del proceso puede ser un lote de 1000 unidades, pero el de transferencia tal vez sea mejor hacerlo más pequeño, de 200, 300, ¿sí? Es decir, uno tiene un decálogo de situaciones donde puede trabajar y programarla. Este es el planteo de la situación. Ahora vamos a pasar a la programación. Como último ejemplo, cuidado con esto. El MRP2 no es MRP, es decir, planificación de los requerimientos de materiales. Es CRP. En realidad, los españoles le pusieron el 2 porque era planificación de los recursos de manufactura. Entonces, como era lo mismo que planificación de los recursos de materiales, le agregaron el 2 para diferenciar esta M de materiales a manufactura. ¿Cómo se hace la programación entonces teniendo en cuenta esto? Se trabaja con la cuerda y con el amortiguador y el tambor. Tambor, amortiguador, cuerda. Es decir, tenemos la restricción. ¿La cuerda qué vendría a ser? ¿Qué es la cuerda? En realidad es un sistema de información. Información para coordinar el inicio del proceso. El inicio o no solamente el inicio, cómo sigue para adelante, ¿sí? Y el amortiguador es un buffer. ¿Qué es un buffer de tiempo? Pero como dijimos siempre, nosotros lo expresamos en unidades, ¿sí? Pero en realidad estamos guardando acá tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos esta operación o esta máquina que es una restricción. Entonces, como es una restricción, queremos tenerla continuamente alimentada. Entonces vamos a generar aguas arriba, un buffer, un amortiguador. Y tenemos el sistema de cuerda para informar. ¿Qué diferencia tiene con una línea clásica? Pregunta de examen. Diferencia entre una línea asincrónica,
la programación de una línea sincrónica y la programación de una línea teniendo en cuenta la teoría de la restricción. A ver. Razonemos y reflexionemos un poquito. La línea puede ser la misma, ¿sí? Pero yo la puedo programar de dos maneras diferentes. Si quiero programarla de esta manera, voy a tener en cuenta ¿qué cosa? Las restricciones. Restricción. Las restricciones y voy a tratar de equilibrar el flujo, ¿sí? Entonces voy a trabajar, me voy a centrar en la restricción. Voy a manejar pocos indicadores. ¿Cómo me doy cuenta que una operación es restricción? Porque hay cola antes de la misma. Porque puede haber cola antes, ¿sí? Porque puede, si hay algún inconveniente esta máquina, todo el sistema tiene inconvenientes. O sea que esto es fácil determinar cuál es la restricción. Se hacen muy pocas mediciones y me doy cuenta cuál es la restricción. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Cómo empiezo a programarla? ¿Qué tengo en cuenta? Cuando dice se superpone con las áreas de MRP, CRP y PAC, cuando dice se superpone es porque... No, lee el texto completo. La programación de BRBM utiliza programación finita, pero concentra la atención en los recursos que son restricciones. Se superpone con las áreas de MRP, CRP y PAC. ¿Por qué? Porque si aplico esta forma de programar, justamente lo que quería reflexionar con ustedes es qué particularidades tiene. El PAC directamente sería, el control sería si realmente cumple o no cumple con la cantidad que tengo que producir, es decir, me hago el autocontrol. Y el MRP, CRP, o sea, lanzamiento de orden con capacidad, ese equilibrio. ¿Cómo queda manejado acá? Que planifica los materiales y capacidad con capacidad infinita en simultáneo. Pero acá estoy programando, Lucía, estoy programando, porque acá estoy equilibrando el flujo, estoy programando ya. Acá ya estoy programando. Entonces, la programación, la capacidad es finita, obvio. Y lo único que me dio el MRP fue el lanzamiento de la orden. ¿Sí? Dice, la programación finita a través de las restricciones permite mejorar el MPS original. Eso es una mejora importante en los sistemas tipo MRP. A ver, ¿cómo se entiende esto? ¿Por qué mejora el MPS? ¿Qué tenía como dato el MPS? Los pronósticos de demanda. Los pronósticos de demanda, ¿sí? Y acá voy a tener algo pronosticado o no. Acá el pronóstico no. Por eso mejora el MPS original. No es que lo es muy diferente, sino directamente lo trabaja de otra manera, ¿sí? Luis. También, dale. Te hago una consulta, pero va a ser después de eso, así que si querés decirlo. No, dale. Ah, bueno. No, ahí en el párrafo que dice, en el siguiente que vos estabas marcando, no entiendo que dice que vos disminuís el tamaño del lote y entonces, bueno, vas a hacer más puesta a punto, hasta ahí está perfecto, pero no entiendo por qué te aproximás más a la restricción. ¿Dónde ahí lo está dice, leyendo? Acá, la programación de orden elimina el problema. El de abajo, perdón. Bueno, primero vamos por esto. La programación elimina el problema fundamental de los conflictos entre el MRP y la programación finita. Lógicamente, porque ya está haciendo programación finita, de los centros de trabajo. Es un ejemplo de aplicación del principio de Pareto. Las restricciones son poco vitales. Además, el tiempo computacional de la programación finita se reduce grandemente porque se trata solo de un subconjunto de operaciones y de centros de trabajo. Es decir, al trabajar con una sola restricción y concentrarme en optimizar la restricción,
Es mucho menos trabajo que tratar de optimizar toda la línea. Y después dice, para los centros de trabajo que no son restricciones, programar siguiendo la lógica del MRP, pero con la diferencia de que cambian los tamaños de los lotes reduciéndolo. ¿Por qué? Porque al tener restricción en el lote va a ser más chico. ¿Sí? La cantidad que voy a procesar voy a hacer la misma, pero los lotes de transferencia van a ser más pequeños. Obviamente, si los lotes son más pequeños, se deberían hacer más puesta a punto. Por lo tanto, reduciendo los materiales en proceso, si todo lo que sea WIP, y el tiempo de entrega por mejorar el flujo de trabajo, es un avance importante en la reducción de esto. ¿Qué te dice esto? Y que yo en la línea, al trabajar, por un lado, si trabajo optimizando aquí, reduzco todo lo que tiene que ver con el análisis, establecer el PL y demás, y con eso gobierno el resto de la línea. Y por otra parte, ¿qué me dice? Que achicando el tamaño del lote, porque esto es una restricción, voy a producir todo, pero con un tamaño de lote menor, que va a ser el tamaño del lote de la restricción. El control del taller, la diferencia es que se considera que una hora perdida en una restricción es una pérdida en toda la planta. Mientras que una hora perdida en un recurso no restricción, bueno, eso ya lo hemos dicho. Luis, te hago una consulta. Dale. Ahí en lo que consultaba Delphi, o sea, mejoraría porque vos estás mejorando esta restricción que es la que te genera problema, por más que hagas más puestas a punto. Sí, vos vas a tener que revisar, pero si vos querés aplicar de vuelta, esto es una necesidad, no es una obligación. Es decir, yo quiero aplicar y programar mi línea de acuerdo a esta teoría. Es una decisión mía. De la ingeniera industrial que tomó la programación de esta línea, decide eso, teniendo en cuenta que esto, regular el flujo, nivelar el flujo, tener en cuenta, pero es una decisión, ¿sí? ¿Puedo aplicar otro método? Claro que puedo aplicarlo. Este tiene sus ventajas y acá me está contando cuáles son las ventajas, ¿sí? Obviamente reduce el WIP, porque al reducir el tamaño del lote voy a trabajar reduciendo el WIP. Bueno, y otro aspecto importante, los amortiguadores que voy a tener. De despacho, al final, de restricción, este que está acá, el otro amortiguador estaría acá, de despacho, de restricción, y amortiguadores de armado si hay una operación de armado. Pero lo más simple de entender sería el de despacho y el de restricción. ¿Por qué el de despacho? Para no tener atrasos en las entregas. Porque dijimos que nosotros lo que queremos es mantener esa demanda atendida, no queremos dar total cumplimiento a nuestro cliente, por lo tanto, queremos asegurarnos a través de un amortiguador de despacho que siempre va a tener producto para atender. Y después el de la restricción que es propio del sistema de producción. Bueno, acá habla lo mismo de la identificación de la restricción, de la explotación, la subordinación. Por otro lado, también comenta cómo se puede hacer la red de programación. Entre el centro de trabajo, el tiempo de puesta a punto, los componentes y el tiempo unitario de producción. Vuelve a repetir lo que es la restricción, vuelve a repetir lo que es la programación o explotación. Hace un esquema de cómo se trabaja desde el MPS, cómo se identifica las restricciones, cómo se explota las restricciones teniendo en cuenta los amortiguadores. Es decir, a ver, una de las preguntas que también medias capciosas que hacemos en examen es decir, ¿se puede gestionar o programar una línea teniendo en cuenta la teoría de las restricciones sin disponer de amortiguadores? ¿Cuál es la respuesta? No. No se puede. ¿Por qué? Y porque si yo quiero trabajar con teoría de las restricciones
Si yo quiero, de alguna manera, nivelar el flujo, voy a tener que tener en cuenta amortiguadores. El mínimo amortiguador que puedo tener es de restricción. Después puedo agregarle de despacho, de armado. Y no tendría la protección de tiempo que necesita esa restricción. Obviamente, hasta que trabaje sobre esa restricción. Una vez que esa restricción fue elevada, se busca la otra. Se busca la otra, y entonces el buffer o el amortiguador va a estar en la otra. ¿Cómo se define el tamaño del buffer? Bueno, el tamaño del buffer, yo tengo que tener en cuenta los criterios de restricción. Es decir, la pregunta que no aparece acá es ¿por qué es restricción esta operación? ¿Es una restricción porque fue una debilidad en el diseño del proceso? ¿Es una restricción porque la persona que le atiende no está capacitada? ¿Es una restricción porque la materia prima con la cual estoy trabajando genera problemas en esta operación? Tengo que estudiar primero por qué es restricción. Hay restricciones que son propias del sistema de producción. ¿Por qué? Y porque una actividad muy... suponiendo que toda la línea es altamente automatizada, acá tiene una operación manual. Y bueno, va a depender a lo mejor fuertemente de la capacidad de esa persona, de la competencia de esa persona en atender esta operación. O del material. La línea se diseñó para trabajar con un alambrón, no sé, estamos fabricando clavos, con un alambrón de determinada dureza, calidad, y no está usando eso. Por lo tanto, esta máquina, que es la máquina formadora de punta, por ejemplo, tiene problemas, pero bueno. Lo importante es estudiar la restricción. ¿Por qué es restricción? En nuestra carrera, ¿cuál es la restricción? ¿Hay una restricción en el avance regular de los estudiantes? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque lo dijimos por definición. Tiene que haber. Bueno, habría que estudiar para que esa restricción no lo sea. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer otra que va a ser restricción. Bueno, con el tema de los amortiguadores. La red de programación, estamos hablando, la programación, el esquema como la explotación de la restricción, decisiones de explotación, tiempo de puesta a punto, la capacidad. A lo mejor tengo que poner 2 máquinas en paralelo, a lo mejor. Y era un problema de capacidad, por eso había una restricción ahí. Una vez que lo solucione, chao. Hay un problema en este momento en una fábrica determinada acá, una fábrica mediana grande, que produce vidrio, en base de vidrio. Bueno, la restricción estaba en el conformado de una botella. Para los que les gustan las bebidas, los destilados, en Argentina se envasa el Johnny Walker, y la botella se fabrica acá, muy cerca, se fabrica en Rosario. Bueno, habría un problema con la botella. Esa botella tipo prismática tenía un problema en el cuello de la botella, y bueno, y era restricción, hasta que hubo que colocar en paralelo otra máquina de armado de botella. Si no, la restricción no iba a seguir siendo restricción, siempre. Y como no había una necesidad para atender la demanda de nivelar el flujo, bueno, se tomó esa decisión. Ahora apareció otra restricción, que es el control de calidad en un sistema automático de control de calidad de fisura que hacen a la botella, y es una máquina. Bueno, va a haber que aumentar la velocidad de esa máquina o trabajar sobre esa reserva. Este es el esquema básico para tener en cuenta y cómo se trabaja con los amortiguadores. Entonces la respuesta del compañero va a tener que ver con la restricción. A ver, ¿cuánto quiero yo asegurar en tiempo, en unidades, pero es el equivalente en tiempo, que esa restricción esté atendida? Es decir, que tenga elementos como para
no producir continuamente, no tener parado. ¿Cómo es la subordinación? En función de la cuerda, y cómo se administran los amortiguadores. Y acá hay un ejemplo muy sencillo, que lo vamos a dejar para la próxima, así ustedes lo miran y vamos a hablar sobre él. ¿Preguntas? Luis, yo quisiera que me des un ejemplo del amortiguador de armado, viste que dice que hay que asegurar que las operaciones de ensamble que son alimentadas por la restricción no esperen material de las no restricción. Que serían, yo ensamblo y me viene de una estación, ensamblo mesa y me viene de una estación la pata de la mesa y de la otra la tapa de la mesa. Que sería que ponerle la tapa de la mesa la restricción y la de las patas no, que no me genere que demora ahí también en la no restricción, serían las patas. Claro, que no solamente tenga faltante por la restricción, sino porque vienen de otro lado, esos distintos. Ponerle que las patas te vengan de la restricción y la tabla o la base venga de otra línea. Bueno, tengo que tener siempre material, porque de la restricción ya estoy tomando recaudo en ponerle un buffer antes para que siempre tener material. Pero de la otra tengo que tener en cuenta, porque generalmente el armado siempre es una actividad muy relacionada a lo manual. Entonces tengo que tener la precaución de tener siempre elementos como para continuar con el armado. Claro. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, una consulta. Acá, fíjate. En una parte ahí más adelante habla de la vara. El concepto de vara yo no lo puedo encontrar ni en otro libro, ni en libros, ni en internet, ni nada. Sí, no sé qué es la vara y cómo está en internet, pero bueno. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué es la vara, digamos? La vara trabaja junto con la cuerda, también es un sistema de información. Sí. ¿Qué tiene en cuenta la vara? Ahí donde lo encontraste. ¿Qué dice de la vara? A ver. Y es como que relaciona dos restricciones, por lo que entiendo. No, dos restricciones no. ¿Qué es lo que te dice? Dice, la programación se realiza de manera similar a la de la restricción primaria utilizando nuevos amortiguadores, pero teniendo en cuenta que no se produzcan conflictos con la programación existente de la restricción. Condición esta que requiere la utilización de varas. Como veremos más adelante. La vara es el sistema de información que te va indicando justamente, es eso, cómo lo estás teniendo en cuenta, para ir nivelando y llevando la información adelante. Claro que sería como desde la cuerda vos tenés una información. La cuerda va todo... Sí, hacia atrás y hacia adelante. Detrás y adelante. La vara, materia prima. La vara vos tenés desde la restricción a una de las estaciones, generalmente. La vara te vincula la restricción a la inmediata anterior, sí, por ejemplo. ¿Sí? Pero también es un sistema de información. ¿Qué conflicto puede tener con la cuerda? Que ahí medianamente te lo menciona. Es decir, no puede haber diferencia de la información entre la vara y la cuerda. La cuerda va a trabajar con toda la línea, va a ir informando. Sí. Pero la cuerda no puede decir algo que la vara no lo indique. Ejemplo, si la cuerda va avisando, cuidado, la restricción se está quedando sin pieza en el amortiguador, o está trabajando un 2% menos de lo que tiene que realizar, esa información tiene que ser la misma con la que yo esté gobernando a la intención anterior, a través de la vara. ¿Por qué hace diferencia entre cuerda y vara? Y la vara me da como que es empujar, como más un sistema de empuje, pero
el ejemplo que nosotros dábamos era de acá para acá. Es que la cuerda es información y la vara es información, pero ¿qué hace también? Activa a la estación anterior para que atienda a la restricción. Bien. ¿No te convenció? Lo voy a pensar. No, ¿cómo lo podría buscar? O sea, ¿dónde lo podría buscar? Y en la bibliografía está, Namias lo tiene. Namias. Lo tiene, Goldran lo tiene. Goldran pone vara, pero la traducción de Goldran hace toda una disquisición y es mucho más simple. Es mucho más simple porque también es información y cómo lo va manejando. O sea, la vara sería también información que sale de la restricción hacia la estación inmediatamente anterior, digamos. Sí. Solo hasta la N. Sí, generalmente es con la inmediata anterior. Pero ¿qué te dice? ¿Qué diferencia tiene entre la vara y la cuerda? Ahí está la diferencia. Claro. La cuerda informa a toda la línea. Aguas arriba, aguas abajo. Sí. Le está dando el reporte de lo que está sucediendo. La vara, ¿qué información te falta? Y ¿cuál es la que te falta? La decisión de arrancar o no. Exactamente, la decisión, la acción para realmente atender a la restricción. Sí. Bien. Ahí. Otra pregunta que uno puede hacer para reflexionar un poco. ¿Qué pasa si este amortiguador se va quedando vacío? Porque como la capacidad, a ver, vamos a jugar que esta capacidad es de 1000 y este es de 1. Entonces, acá le llenó el capacho y el capacho se está abasteciendo. La restricción, si tiene algún problema, toma ahí del capacho. El capacho puede bajar de nivel y si esta estación no atiende, no hay un sensor, no hay una vara que le notifique, puede quedarse el capacho vacío también. ¿Quién me garantiza que el capacho no esté vacío? Yo lo pongo para asegurarme que la restricción tenga siempre material. ¿Quién me garantiza que no quede vacío? Más aún, ¿cómo hago para que no quede vacío? Yo puedo diseñarlo para 8 horas de trabajo, pero ¿quién controla que ese capacho, que ese amortiguador siempre tenga material? Yo como entiendo la teoría de restricciones, que vos programás la restricción, la cuerda le envía la información a la primera estación para que le ingrese materia prima y procese, y todo entre la primera estación y la restricción es todo por empuje, digamos. Sí, MRP clásico. Es mejor que el MRP, pero un MRP clásico. Entonces, de ahí la cuerda le indica a la primera estación que empieza a trabajar y después el amortiguador se va a llenar a medida que van transcurriendo, digamos. Sí, pero ¿quién asegura que el amortiguador esté lleno o no? ¿No te lo limita la restricción? No, la restricción es restricción, pobrecita, no piensa, no. Toma, si tiene algún problema, toma del amortiguador, pero si el amortiguador está vacío. ¿No te puede cambiar la restricción? Yo avisé con la cuerda, digo, che, hay que poner material acá en la punta para que el empuje llegue hasta acá. De última, siga directo con la línea, pero generalmente quiero tener 5 horas de trabajo guardada en el amortiguador. ¿Quién verifica que eso suceda o no? ¿El PAC? Bueno. Dijimos que todo se resumía en la programación con TBR. ¿Había PAC? ¿Qué dijimos por acá? No, más adelante. ¿Qué dijimos del PAC? Estaba el PAC acá. ¿Qué dijimos del PAC?
Que no está, pero usa los mismos datos. Dice, se superpone con las áreas de MRP, CRP y PAC. ¿Por qué? Porque usa los mismos datos, pero ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque si tengo despacho, estoy atendiendo a la demanda, ¿estuvo trabajando bien? Y sí. ¿Hay órdenes atrasadas? Y no. Si se atendió al despacho de acuerdo a lo que estaba planificado y programado, está funcionando bien. El MRP estaban todos los materiales, la capacidad es la capacidad que estaba prevista. Tenemos que generar alguna manera de llevar ese control para que el amortiguador siempre esté atendido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo administrarían los amortiguadores? Es un problema de administración de amortiguadores. ¿Cómo lo administrarían un amortiguador? Y si veo que se está bajando el nivel del amortiguador, que sería en tiempo, ¿no? Lo que hago es adelantar, digamos, la salida de materiales en la entrada de la línea. Amplío ese amortiguador. El amortiguador es un buffer, un depósito de tiempo. ¿Qué haces con eso? Puede ser que ese tiempo no te alcance. Bueno, aumentás el tamaño del buffer. Pero puede ser que el amortiguador esté mal gestionado. ¿Qué quiere decir? Que no sea un problema de capacidad del amortiguador, sino cómo está atendido el amortiguador. ¿Me explico? Sí. Porque a lo mejor lo lleno, se consume, y bueno, pero ¿quién está mirando? ¿Quién está atendiendo que ese amortiguador se vaya manteniendo con la existencia que lo tuve pensando? ¿Y quién debería? El mismo que está programando la línea, pero para todo esto estamos, a ver, lo estoy llevando por un camino distinto para que aparezca la idea de la vara. Entonces tiene que haber otra manera. Perdón. La cuerda pasa la información a toda la línea, pero la vara lo que hace es traducir esa información en acciones para mantener esa restricción que no termine siendo restricción, o sea, que se mantenga. Esa es la idea de que aparezca algo, como que acá llamamos vara, para mantener esa acción. Es eso. ¿Qué otra función tendría la vara? Puede ser ir actualizando si cambia la restricción. Exactamente, a ver, si llego a mejorar la situación de la restricción, pensemos que la restricción es un comportamiento del personal. O sea, doy con un personal que realmente esa operación deja de ser una restricción. ¿Cómo me doy cuenta? Ojo, le estoy comentando un caso que realmente pasó. Con lo que está pasando en la línea. Sí, me estoy dando cuenta, pero ¿cómo me doy cuenta que realmente, objetivamente, hay algo que cambió y ya no es una restricción? El buffer está siempre lleno. De a uno, dale. El buffer siempre se mantiene lleno. ¿El buffer? Siempre se mantiene lleno con el mismo, o sea, con la misma cantidad de piezas. ¿Qué otra posibilidad? Pero el buffer lo ponía por si no había, si teníamos algún inconveniente y siempre estuviera atendida la máquina. Pero ¿qué otra posibilidad? ¿Qué otra Yo decía, cuando vuelva a pasar el material por esa restricción y ver que no necesita más ese amortiguador de tiempo. No sé cómo sería eso. Y como que a lo mejor sale el material de la estación restricción a la siguiente adelantado y no atrasado o a tiempo, por ejemplo. Medio feito eso.
¿no sería como que que otra estación, cualquier, o sea, la que sigue, no sé, una cualquiera, te pare la línea, te limite? Exactamente, encuentro que ya no es restricción esta, sino apareció otra. Claro que el cuello de botella sería otra. Exactamente, ahí. A formar en otro lado. Exactamente, ahí es donde me doy cuenta. Bueno, por favor, relean el ejemplo, miren mucho y volvemos en la próxima a cerrar este Oye, tema. ¿el miércoles otra vez con vos entonces, o con Pablo? No, viene Pablo ya. Ah, bien. Así no nos atrasamos, ya nos ponemos más o menos a la par. Ok. Bueno, ¿Listo? gracias. Nos vemos. De nada, chao, nos vemos. Chao, buenas noches. Muy